Buenas noches, queridos hermanos, a todos los que han llegado a esta reunión. Hemos estado desde el jueves eh, hablando acerca de distintos temas que hacen al perfil del discípulo del siglo XXI. Hay otros debates que hay que dar, hay otra apologética que hacer, hay que enterarnos, hay que salir a la palestra, hay que entender que es una guerra por la mente de las personas. Satanás la pelea hace muchos años y nosotros que somos soldados de Jesucristo somos llamados también a hacerlo. La guerra es una guerra de argumentos, ¿sí? Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra la obediencia de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Dijimos varias cosas, dijimos que de alguna manera las nuevas ideologías que son relativistas atacan tres cosas. ¿Qué atacaban? ¿Quién se acuerda? La realidad, ¿qué más? La verdad y la moral, ¿no? Porque en ese sentido, si ellos pueden tirar abajo eso, todo lo demás que ellos tienen pensado va a ingresar. Y hay alguien que le pone palo a la rueda, es el cristianismo. El cristianismo tiene una verdad, tiene una moral y tiene una realidad que está dictada por Dios. Mientras no nos saquen de en medio, ellos van a tener que hacer lo imposible. Y por eso yo te decía que es una persecución muy sutil. Hoy parece que hay libertad de culto, pero el problema es cuando vos te parás firme en lo que crees y decís, por ejemplo, por más que una persona me diga que se autopercibe como una mujer dentro del cuerpo de un varón, yo le voy a decir la verdad. Mira, yo veo un varón. Yo veo un varón porque yo creo en la realidad, porque tengo una moral y porque tengo una verdad absoluta, ¿no? Ahora, si el diablo ha logrado desdibujar toda moral, ha logrado desdibujar la realidad, ha logrado desdibujar la verdad, ¿qué nos queda a nosotros, el pueblo cristiano? ¿Cómo hacer para que eso también no llegue a nosotros? Bueno, tenemos que recuperar nuestra identidad también. Y creo que una de las primeras pautas es que nosotros somos un pueblo santo, hermano. ¿Sí? Una nación santa. Puede ser que vivamos en distintos países, pero en ese país somos el remanente santo, somos la nación santa de Dios. Y eso hace que seamos embajadores, que seamos las personas que llevan un ministerio de reconciliación. Cada iglesia es una embajada del mismo Cristo. Cada iglesia es una embajada del cielo aquí en la tierra. Y la iglesia es necesaria para un mundo en caos. La iglesia es necesaria para un mundo oscuro. Pero si no somos el pueblo santo de Dios, no vamos a poder lograrlo. Vamos a ser un montón de personas que se atrincheran en una congregación o en unas paredes, pero no vamos a hacer realmente el impacto que podemos tener, que es ser sal y luz para este mundo, alumbrar en tanta oscuridad y a la misma vez detener la corrupción. Ahora necesitamos volver a recordar que somos un pueblo santo. Así que hoy, ya para ir concluyendo, volvamos a recuperar esa identidad. Personalmente, hoy te quiero desafiar a que recuperes tu identidad de hombre de Dios, de mujer de Dios, de un hombre santo, de una mujer santa. Miren, la doctrina de la santificación es importantísima y hay que enseñarla más. Es central en el propósito salvífico de Dios. Busquemos ahí Efesios 1, 3 al 4, ahí los muchachos me van a ayudar. Efesios capítulo 1, 3 al 4. Ustedes dirán, ¿cuál es el propósito que Dios tuvo de salvarnos? Bueno, Pablo responde, inspirado por el Espíritu, en este pasaje. Efesios 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha
Imagínate que la santidad tiene que ver con antes de la existencia del mundo. La santidad tiene que ver antes de que vinieras a los pies de Cristo. La santidad tiene que ver antes que el hombre existiera. Y ya Dios, en su plan perfecto y eterno, había dispuesto que Él iba a buscar seres humanos que fueran santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en la eternidad pasada para que fuésemos santos. Entonces, eso ya te habla de la trascendencia de una vida santa. No es que ahora la religión te lo permite o no te permite pecar. Viste que yo voy a jugar a veces con algunos profesores y me dicen, ¿querés tomar un poco de cerveza? Y digo, no, gracias. La religión no te lo permite. No, soy parte de un pueblo santo. Hay cosas que no voy a hacer porque son malas. ¿Se entienden? Entonces, puedo trabajar, puedo vivir en esta sociedad, puedo estudiar, puedo criar hijos, pero soy parte de un pueblo santo. Y eso tiene que ver con la eternidad. No es que recién el día en que recibiste a Cristo, el Señor se le ocurrió hacerte santo. No, ya la santidad estaba pensada desde la eternidad pasada. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Miren, la santidad es indispensable en la actividad de salvación. ¿Por qué? Porque ningún ser humano pecador podía ir a la cruz. Necesitábamos a alguien santo, a alguien justo, a alguien sin pecado, que muriera por nosotros, los injustos. Y entonces Jesús, con toda su vida de obediencia, obedece al Padre y Él nos justifica delante de Dios, porque Él es el justo muriendo por los injustos. Y en esa santidad que Dios exigía, mató a su propio hijo. Imagínate cuán importante es la santidad. Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. Y si es necesario castigar el pecado y salvar a los seres humanos, mata a su propio hijo. Lo mató el Padre. Él lo ajustició porque Jesús se puso en nuestro lugar. El juez fue el Padre, porque la santidad era importante. Ahora, es esencial también para que el pueblo de Dios tenga seguridad. Miren, la Biblia dice ahí en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando pecas, te cuesta ver a Dios. Y cuando hay un pueblo pecador, al mundo le cuesta ver a Dios. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con mi seguridad también. Miren, yo he visto muchas personas que dudan de su salvación por sus vidas pecaminosas. A veces llega un momento de decir, ¿cómo puede ser que sea tan terrible? Yo recibí a Cristo, lo hice de corazón, tuve frutos de arrepentimiento, pero hay momentos que me sorprende mi vida pecaminosa. ¿Cómo puede ser que yo esté mirando esto? ¿Cómo puede ser que esté apoyando esto? También la santidad es necesaria para la utilidad de un pueblo, hermano. Nunca vas a ser útil a Dios si no sos santo. Dios puede usar una burra si quiere, ¿se entiende o no? Usó al asna de Balaam. Dios, si quiere, usó a Judas para que sea el hijo de perdición. Dios usó a Balaam para que bendijera al pueblo, pero en Judas dice que Balaam es un falso profeta. Dios usó a Caifás para dar una profecía acerca de que era necesario que Jesús muriera por la nación, pero fue su propio asesino. O sea, cuando Dios quiere usar, usa lo que quiere, ¿se entiende o no? Y aún lo dice ahí Deuteronomio, que aún los falsos maestros, Dios los usa para probar nuestra fe. O sea, Dios usa hasta los falsos maestros para probar nuestra fe, si realmente estamos o no estamos en el Señor. Entonces, Dios usa lo que quiere, hermano, pero que te apruebe, eso es otra cosa. ¿Se entiende o no? Dios usa lo que quiere, pero que te apruebe, eso es otra cosa, totalmente diferente. Entonces, hermano, no pienses que porque cantaste, tocaste, no sé, ministras niños, ya Dios te está aplaudiendo. No. Dios quiere vida santa. Dios te puede usar, pero eso no significa que te apruebe, hermano. Yo he visto una persona que predicaba y las personas se convertían, pero ese hombre estaba siendo infiel a su esposa hace varios años.
pero se subía al púlpito y predicaba y la gente se convertía. Es que el poder no está en las personas, el poder está en el poder del evangelio. Pero esta persona era un miserable, porque no era santo. Entonces, Dios puede usar lo que Él quiera, pero que apruebe tiene que ver con santidad. Por eso, 2 Timoteo 2:21, dice que para que seas útil en las manos de Dios, tenés que ser santo. Toda persona que es pecadora, que continúa en ese pecado, Dios lo quiere usar, lo quiere hacer útil, pero no, esa persona se resiste por su falta de santidad. Dice ahí 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Miren, hermanos, todos queremos que el Señor nos mire y nos utilice, ¿verdad? Pero Él utiliza cosas santas y les da utilidad y los usa, y el Espíritu Santo fluye en una persona santa. No hay cañerías tapadas, ¿entiendes? Pero cuando tu vida es pecadora y tenés pecados ocultos, cada vez que hablas es como una cañería tapada por mugre, por suciedad, y no fluye realmente la limpieza del fluir del Espíritu Santo a través de esa persona. Entonces, ¿querés ser útil? Bueno, tenés que ser santificado. El Señor quiere usar. Miren, la santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Vuelvo a repetir, somos puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Hermano, si has recibido a Cristo, no cantes victoria, porque ya tenés varios años de creyente. Yo charlo con los adolescentes y los jóvenes de la iglesia y se escandalizan por las reacciones de los hermanos que tienen más años en la iglesia. Y en vez de ser una bendición, les son un tropiezo. Entonces, hermano, que estén muchos años en la iglesia a mí no me dice nada. Hay que estar en la iglesia, pero hay que estar creciendo. Todos los días tenés algo que corregir. ¿Qué pensás, hermano? ¿Que ya llegaste? Hasta el parecido de Cristo. ¿Ya llegaste? Y a veces uno empieza a entrar en una rutina de mañas, ¿no? Yo le decía a alguien hoy día, mira, ¿cuántos años tenés? Tenés cuidado de hacerte un viejo mañoso. Porque ese viejo mañoso va a venir hacia la iglesia. Y tenemos muchos viejos mañosos en la iglesia. Yo ya tengo 54 años. Puedo ser uno de ellos. Pero ¿sabes por qué hay viejos mañosos en la iglesia? Porque no se santifican. Porque se han quedado. Porque no están creciendo. Y esto no se acaba hasta que mueras. La lucha con el pecado arrancó el día en que recibiste a Cristo y va a terminar el día que te mueras. Ahora, miren, vamos a ir a otro pasaje que me encantó. Miren, este pasaje nos habla de lo importante que es ir cambiando, hermano. No entender la doctrina de la santificación nos va a llevar a dos extremos, hermano. Vuelvo a repetir. Cuando vos no entendés la doctrina de la santificación, de que tenés que cada día ir santificando tu vida, vas a caer en este costado, por ejemplo, donde te volvés un fariseo hipócrita. Juzgás a medio mundo, estás pendiente de las cosas externas, si la hermana vino con velo, si vino con pollera, si es una copa, si es una copita. ¿Se entiende o no? Te estás mirando todo en las cosas externas. Todo tiene que ver con el externalismo. Todo tiene que ver con la fachada. Pero Jesús dijo, ojo, porque ese tipo de personas no son santas. Son sepulcros blanqueados, que a veces se pueden estar por fuera limpios, pero por dentro están llenos de muerte. Y habló de que había hipocresía en este tipo de personas. Ahora, podés caer en ese extremo. Yo he visto hermanos que parecía que no conocen la gracia de Dios. ¿Sabías que existe gracia de Dios? ¿Por qué condenas tanto? ¿Por qué ayudás tan poco y juzgás tanto?
¿Qué autoridad tenés para ir y retar y exhortar y confrontar si nunca enseñaste lo correcto? O sea, yo no entiendo eso. Yo a los que disipulo, yo les reto feo. A veces les tiro las orejas, unos buenos tirones de oreja. ¿Pero por qué? Porque yo trabajé en su vida. Yo hice algo por esa persona, ¿se entiende o no? Lo guié en la verdad del Señor. Hasta le enseñé con mis errores. Y entonces tengo cierta autoridad como para ir y decir, portate bien. Pero hay hermanos que les encanta, pareciera que son los justicieros de la santidad, ¿viste? Ellos están ahí como los verdugos. ¿Quién no es santo? Y caen con todo. Ojo, eso no te hace santo, hermano. Yo creo que a veces es un acto de orgullo. ¿Saben qué? El orgulloso, para sentirse mejor que el otro, ¿qué hace? Humilla al otro, ¿o no? Y a veces en la iglesia se hace lo mismo. Hay hermanos que andan humillando a medio mundo porque de esa manera se sienten un poco mejor ellos. El Señor te va a castigar, hermano. Y tarde o temprano te la vas a dar contra la pared. Y a veces tus hijos van a ser la respuesta de tu castigo. Es triste que te diga eso. Yo aprendí algo. Si no me eliminan mis propios pecados, me van a eliminar mis propios hijos. Y a veces tiene que ver con que con ese orgullo que tenemos, ¿no? Y no quebramos. A mí me da miedo, hermano, ser orgulloso. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero que Dios me quebrante a través de mis hijos. Obvio, hermano, yo con esto no estoy juzgando a nadie. Puede ser que haya sido el mejor padre piadoso, la mejor madre piadosa y tus hijos hayan apartado al Señor. No te estoy diciendo eso. Pero sí sé que hay muchos que sus hijos están apartados por el orgullo de sus padres. Esos padres han sido tan orgullosos y le retaban. El Señor cuántas veces les llamó la atención y no torcieron. Hasta que vino un quebranto mayor. Y el quebranto vino por sus hijos. A mí me da temor, hermanos. Yo no quiero que el Señor tenga que quebrantarme por mis propios hijos. ¿Se entiende eso? Entonces, eso es un extremo. ¿Cuál es? El del fariseo hipócrita. Pero el otro extremo, ¿saben cuál es? El del cínico. El cínico desvergonzado. Miren, es impresionante cómo hoy hay gente que va y hace su ministerio y está en pecado. Y tiene pecados ocultos. Yo a los músicos siempre les digo, tengan cuidado. No vengan a hacer música porque les gusta la música. Hagan música porque son santos y quieren honrar a un Dios santo. Y siempre les digo eso, ¿por qué? Porque el músico es, miren, no hay cosa más orgullosa que un músico, en serio. Pues yo soy músico. ¿Por qué? Porque de repente brillás, ¿se entiende o no? Entonces, ojo. Pero así como eso, el cínico, ¿sabes? Es una persona que actúa con falsedad y desvergüenza descarada. Es una persona que está viviendo una doble vida, pero cuando viene acá se pone, ¿sí?, la aureola y las alitas y el apóstol Pablo combinado con Jesús. Pero todos saben cómo es esa persona. Y es triste porque cada vez se le tiene menos temor y temblor a la obra. ¿Cómo puede ser que haya hermanos que estén ministrando con una vida desastrosa? No. Entonces, no caigas ni en este lado, que es ser un orgulloso fariseo que lo único que sabe es condenar y nunca ayudar, ni caigas en este lado de ser un cínico que no tiene vergüenza delante de Dios. Hagamos bien las cosas. Hagamos bien las cosas. Ahora, 2 Corintios 3:18 dice, fíjense en qué hermoso, y ya hoy día espero que te vayas con este desafío de cambiar, de crecer, de ser ese pueblo santo. No importa si las ideologías, el mundo, la corriente de este mundo, el espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia está ahí afuera. No importa si el mundo entero está bajo el maligno, sea un pueblo santo, seamos pueblo santo, porque eso va a marcar la diferencia.
Ahora dice ahí 2 Corintios 3:18, está hablando Pablo del antiguo pacto y del nuevo pacto, y dice ahí, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por tanto, ¿sí? Porque Pablo viene hablando de cosas y dice, por tanto, ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Saben cuál es el resultado del nuevo pacto? Que ahora tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Imagínense en las personas del antiguo pacto, que tenían que sacrificar corderos, y cordero era una carnicería el templo. ¿Se entiende o no? Y todo el tiempo se estaban faenando corderos y esos corderos inocentes morían por el pecado. Y a pesar de que sacrificaban, creo que se iban con esa conciencia y decían, bueno, ya traje este cordero, pero yo sé que me cuesta obedecer a Dios. Y hasta capaz que se iban como impotentes, ¿entienden o no? Impotentes, es decir, no sé cuántos corderos más voy a tratar de sacrificar, pero al final siempre erro. No hay forma. Hasta que viene el nuevo pacto y trae el Espíritu Santo y trae un poder que no teníamos. Hasta que viene Cristo y nos liberta del poder del pecado para que ya no vivamos pecando. Hasta que viene Cristo y nos muestra que el que es de Cristo no practica el pecado, es decir, no tiene una filosofía de vida de pecado. Su vida no está caracterizada por el pecado. Al contrario, esa vida, ahora que tiene a Cristo, está caracterizada por una vida de obediencia y santidad. Entonces, Pablo viene y dice, ahora ustedes están en ese nuevo pacto. Cristo murió para libertarlos del poder del pecado. Cambien. El Espíritu Santo está morando en sus corazones. Cambien. Ese es el punto y no hay excusas. Ahora, todo creyente está siendo transformado, hermanos, progresivamente a la imagen de Cristo, por intermedio de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Miren, cuando pienso en esto, me doy cuenta, en primer lugar, que todos los creyentes están siendo transformados. Si sos creyente, Dios está obrando en tu vida. Si no sos creyente, vení, sentate todo lo que quieras en este lugar, no va a pasar nada. Pero si sos creyente, por eso Pablo dice, todos nosotros estamos siendo transformados. Usa una palabra para ser educado. Él podría decir, yo estoy siendo transformado como creyente, pero dice, todos nosotros estamos siendo transformados. Miren, ahí en el versículo 14 habla de los judíos y en el versículo 16 dice que cuando ellos se conviertan, va a ser quitado el velo y van a poder ver. Ahora, Pablo está hablando de los convertidos. Y lo que él nos dice es que podemos ser transformados porque ahora podemos ver y conocer a Cristo. Ahora podemos sufrir esa transformación. Ahora podemos entender las cosas de Dios. Y eso produce transformación. Pablo habla de andar a cara descubierta. Dice que cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, cuando bajaba, ¿qué hacía? Le brillaba el rostro y tenía que ponerse un velo. Dios quería hablar con todo Israel, pero Israel le aterrorizaba a Dios. Y entonces, ¿qué le dijeron? Anda vos y habla vos, Moisés. Pero aquí dice, ahora nosotros podemos estar a cara descubierta. La palabra cara descubierta significa de la confianza, habla de intimidad. Podemos ver y conocer a Cristo, ya no hay ceguera intelectual, podemos entender, podemos apreciar y valorar, y eso nos transforma. Cuando dice a cara descubierta, habla de confianza, de intimidad con Dios. Antes solo Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero ahora lo podemos hacer todos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me encanta. Lo que te está diciendo es tenés libertad para estar cerca de Dios.
Por eso tenés que acercarte a Dios. Y cuando te acerques y convivas con Él, te vas a transformar, vas a cambiar. Ese es el desafío que está haciendo. Miren, pasar tiempo con una persona afecta tu conducta, ¿o no? Está el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, cuando pasás tiempo con mala junta, ¿cómo te volvés? Malo. Pasá el tiempo con buena junta y te vas a volver buena junta. Bueno, acá te está hablando lo mismo. Acércate a Dios. Tenés ahora la oportunidad de estar cerca de Dios. El otro día, miren, nosotros con mi esposa a veces oramos y nos duele los ataques de Satanás, porque a veces nos metemos con cosas muy del mundo de Satanás y sentimos esos ataques. Dios usa un montón de instrumentos humanos para atacar. Y uno dice, ¿qué hago? Bueno, vamos en confianza a Dios. Hablaremos de nuestros problemas con Dios y le pediremos que nos proteja, porque tenemos esa confianza para hacerlo. Miren, yo estoy en una radio y a veces digo cosas, como digo, a veces hurgo el avispero, ¿no? Y salen y se enojan por cosas que decimos, que están en contra de la voluntad de Dios. Y eso, pagamos un precio por eso. Pero ese es el punto, hermano. Hay que estar diciendo la verdad. Hoy día hablamos de la verdad. Creo que quedó muy claro que tenemos una verdad que decir, algo para proclamar. Ahora, nosotros ahora tenemos la oportunidad de pasar tiempo con Dios. Y eso nos transforma. Ningún creyente elige ser o no ser santificado. Todos estamos siendo santificados. Por eso dice nosotros. Porque eso es inevitable. Si recibiste verdaderamente a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, estás siendo transformado. Eso es inevitable. Porque Dios comenzó una buena obra. Pablo le dice, el que comenzó la buena obra. ¿Cuándo arrancó esa buena obra? Cuando recibiste a Cristo. Y eso también, hermano. Algunos dicen, ¿cuándo me voy a bautizar? Miren, ¿saben qué es el bautismo, hermano? El bautismo es visibilizar lo invisible. Cuando recibiste a Cristo, pasó algo invisible. ¿Qué fue? Que fuiste bautizado en Cristo. ¿Lo viste? No. ¿Alguien lo vio? No. Lo único que hiciste fue una oración de fe, ¿no? No una oración como con loro. Pero si hiciste esa oración con fe y de fe, te vas dando cuenta que suceden varias cosas. Dice Romanos 6 que fuiste bautizado en el nombre de Cristo. Ahora, eso no lo vemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos que eso? Porque hay hermanos que dicen, yo recibí a Cristo y, no sé, soñé a Jesús. No sé, son medio raro algunos hermanos, ¿no? Yo cuando recibí a Cristo no pasó nada. Pero a la misma vez la Biblia me dice que pasaron varias cosas espirituales que yo no vi. Ahora el bautismo visibiliza esas cosas espirituales que te pasaron cuando recibiste a Cristo. Por eso tenés que bautizarte. Es más, te diría que, vos fíjate, dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio y antes que enseñarle, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer? Bautizarlos. Está predicar, bautizar, enseñar. Y nosotros a veces tenemos alumnos eternos, nunca se bautizan. ¿Cuándo te va a bautizar? ¿Tenés fe realmente en Cristo? Bautizate. Visibilizá lo que Dios hizo en tu vida de manera pública y comprometete. Decilos, yo soy un creyente, tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, estás siendo santificado. Si ya recibiste, ¿por qué hablé del bautismo? Porque hay algunos que no se quieren bautizar y dicen, porque es que ya tengo que portarme bien si me bautizo. Que ya tengo que dejar de hacer cosas, pues, o sea, por eso no entendiste nada. El día en que recibiste a Cristo, ya empezaste a ser santificado de una manera práctica. Dios ya te empezó a transformar. Ahora, si no estás respondiendo a esa transformación, puede pasar dos cosas. O que solo hiciste una oración vacía y hueca,
que no fue verdadera y por eso nunca estás sufriendo transformación en tu vida, o la otra es que sos muy rebelde. Pero acá Pablo dice que todos estamos siendo transformados. El día en que recibimos a Cristo comenzó eso, hermano, y no va a parar hasta que nos muramos. Ahora, no significa que no pecamos. Primera Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Somos mentirosos, ¿no? Sino que ya no practicamos el pecado como un estilo de vida. Lo dice ahí Primera Juan 3:8-9. Primera Juan 3:8-9 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Alguno acá practica algún deporte o no? ¿Hay alguien? Yo practico un poco de vóley, ¿sí? Acá, ¿qué practica usted, hermano? ¿La siesta? ¿No? Fútbol, dice, ahí está, muy bien. Pero, fútbol, muy bien. Pero eso, sí, fútbol, bien ahí, hermano. Entonces, habla de la práctica. Acá dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente? El Espíritu Santo. Esa es la simiente de Dios. Y no puede pecar. Es decir, ahí cuando dice no puede pecar es no puede vivir pecando. No puede tener una práctica de pecado. El pecado es un accidente en nuestra vida, ¿se entiende? El pecado es un error que cometemos, pero no es lo que caracteriza un verdadero creyente. Entonces, querido, si vos vivís practicando el pecado, puede ser que no tengas a Cristo. Si vivís en una práctica de pecado constante, y hace años que estás aquí adentro y seguís, no te mientas. Tal vez tenés que pedir a alguien y decir, explíqueme bien el evangelio, hermano. Porque se ve que yo solamente pensé que por hacer una oración, por bautizarme, ya soy salvo. No. Tenés que realmente entender el evangelio y el Espíritu Santo aplica ese evangelio en tu vida. Pero si el Espíritu Santo hizo eso, aplicó el evangelio a tu vida, tenés que cambiar. No hay forma. Tenés que cambiar. Porque eso es lo que va diciendo. Ahora, Dios nos garantiza que si Él toma una persona, Él la va a cambiar. Y si no cambia, es porque Dios no está obrando en Él. Así es esto, hermano. Y hoy yo te animo, querido, si no tenés a Cristo, no vas a cambiar. Viste que algunos dicen, ya, yo voy a la iglesia para rescatarme. No, me tengo que rescatar. Sí, no, estoy re mal. Bueno, yo te quiero decir que venir a la iglesia no va a producir un rescate. Tenés que recibir a Cristo. Tenés que sentir el poder de la resurrección de Cristo en tu vida. Y entonces vas a cambiar. Miren, hay un montón de gente allá, que hay alcohólicos que a veces van llorando y dicen, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, por favor ayúdame. Yo digo, bueno, hagamos una cosa. Y los pruebo, porque todos quieren cambiar, pero nadie quiere recibir a Cristo. Entonces le digo, mira, hagamos una cosa. Yo te voy a predicar el evangelio, pero hoy, si realmente querés cambiar, vení a la iglesia más tarde, o le invito a cosas. ¿Y sabes qué? No aparecen. No aparecen. ¿Por qué? Porque en realidad quieren el beneficio, pero no quieren el compromiso. Así cualquiera. No, el beneficio del cambio viene porque Dios se ha comprometido en salvarte y vos respondés a ese compromiso de Dios, abrís tu corazón a Cristo y entonces va a venir al cambio. Pero meterte en una religión no te rescata, hermano. Vas a estar un tiempo tratando de calmar tu conciencia que te acusa de pecado, pero va a llegar un momento que vas a decir, ya estoy harto, me voy. Pero qué diferente es cuando venís a la iglesia y entendés el evangelio, entendés que necesitas a Cristo y tu vida empieza a cambiar.
Esa es la garantía de cambio. Porque dice ahí Romanos 8, 29 al 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Segunda Corintios 4, 6 dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que están diciendo estos versículos? Que cuando recibís a Cristo en tu corazón, ahora ves, ahora entendés, pero todavía no vas a cambiar. Porque si ahora ves y ahora entendés, ¿por qué no estás cambiando? Esa es la pregunta. Miren, amados, dice ahí 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Me encanta eso, porque me está diciendo que mi santificación es un proceso que va a llegar a una perfección que es similar a la de Cristo, y cuando ya tenga esa perfección en mi estado glorificado, voy a poder ver al Cristo santificado, porque finalmente mi santificación se ha concretado, ha llegado a su final, y entonces Cristo está santificado. Yo he sido totalmente santificado por la glorificación que me da el Señor, y ahora puedo ver a Cristo tal como Él es, porque yo también he concretado esa santificación en mi vida. Y yo te quiero decir que hasta entonces Dios no va a parar. Hasta que no te lleve al parecido de Cristo no va a parar. No alcanza, hermano, tus cambios. No son suficientes. Hay más por cambiar. Mucho más. A veces nosotros decimos, ya no tomo. Bien. Ya no voy a bailar. Bien. Ya no soy tan mujeriego. Bien. ¿Pero ya paraste por eso? No, ya empecé en la iglesia. Voy siempre. Bien. ¿Pero ya paraste? No, ahora ya leo la Biblia, hago mi devocional todos los días. Bien. ¿Ya paraste por eso? No, ya fui a un instituto. Estuve 3 años, estudié la Biblia. ¿Ya paraste? No. Yo fui 3 años a un instituto y después me mandé un montón, no voy a decir qué, ¿sí? Un montón de moco, como decimos. Es que no para, hermano. Un instituto no te santifica. Tener 4 años en el Müller no te santifica, ¿no? Te puede dar el conocimiento necesario de la palabra santificadora, pero el proceso sigue. ¿Qué me vas a decir, hermano? No, que yo ya tengo 30 años de creyente. ¿Y ya paraste? No, pero ya, no para. No para hasta llevarte al parecido de Cristo. Esa es la vara que Dios ha puesto. Y cuando estemos delante de Él, entonces sí se terminará el cambio completo. Ahora, en primer lugar, entonces, todos estamos siendo transformados. En segundo lugar, Dios opera la transformación por su palabra. Dice que lo estamos mirando indirectamente, como por espejo, como un reflejo de la imagen real. ¿Por medio de qué? De su palabra. 1 Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Fíjense en que ahí se me fue la palabra. Esta comparación con el espejo y la palabra aparece un montón de veces en la iglesia. Perdón, en la Biblia. Entonces dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo usa la analogía del espejo. Implica ver de forma indirecta. A ver, algunos me dicen, yo no lo veo a Dios. ¿No lo ves? ¿No lo ves, hermano? O sea, gracias. Hay gente que dice, pero yo necesito ver a Dios. Yo no, si yo lo vería, sería ahí sí cambiaría. Si el Señor se presentaría en mi vida, ahí sí. Pero yo te quiero decir que Dios ahora se muestra de manera indirecta a través de la palabra. La presencia de la palabra en tu vida marca la presencia de Dios en tu vida.
Mira, cuando vas ahí a Hebreos 4, versículo 12, me encanta porque hace un giro que yo no esperaba. Viene hablando primero de la palabra, pero de repente toma un giro y nos habla de Dios. Dice 4:12, dice, versículo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Ves? De repente te viene hablando de la Biblia y de repente te termina hablando de la presencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifiesta a través de la palabra. ¿Me hago entender, hermano, o no? Entonces, no digas, no lo veo a Dios. No lo ves porque no estás acercándote a la palabra. Cuando hay personas que dicen, ay, yo no siento a Dios. Hace rato que no me habla. Siento que Dios, no sé, está muy lejos de mí. No, vos estás lejos de Dios. La manera de acercarse a la presencia de Dios es con la palabra. Y cuando el diablo te moleste, como a veces me molesta y me hace guerra, dice, acercaos a Dios. ¿Y qué va a hacer Satanás? Huirá de vosotros. ¿Y qué significa acercarse a Dios? Si Dios marca su presencia por la palabra, acercarse a Dios es acercarse a la palabra viva. Entonces, yo ya dejé de decir, no lo siento a Dios, no sé si Dios estará conmigo, me escuchará, estará en algún lugar. No, acércate a Dios, tenemos confianza. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Tenemos libertad. Entonces lo que está diciendo Pablo es, acércate a Dios, te va a transformar, te va a cambiar, porque estar con Dios transforma. ¿Y cómo puedo estar con Dios? A través de la palabra. Acércate a la palabra y la palabra te va a transformar, porque la palabra muestra la presencia de Dios en tu vida. Entonces, ¿queremos ser santos? ¿Queremos cambiar? No hay excusa, acá está la forma. Bueno, tengo más, ¿no? Pero quiero ir terminando. Miren, Dios usa un montón de cosas para hacernos crecer. Las pruebas, a veces los hermanos de la iglesia también los usa para hacernos crecer, ¿sí? Usa circunstancias para cambiarnos, para transformarnos, pero su instrumento preferido de cambio es la palabra. Por eso el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte al alma. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda Timoteo 3:16, Hebreos 4:12. Primera Pedro 1:14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué está? Escrito, sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué te dice escrito está? Porque te deriva la palabra, ¿se entiende o no? Te guía hacia la palabra. Entonces, bueno, 1 Pedro 2:1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren, hermano, está bien orar, ore, no está mal, pero no sobreenfatice algo en detrimento de otra cosa. Miren, yo me acuerdo de esto que me lo contó un hermano. Él había ido con su familia hasta un lugar a observar desde un cerro toda la maravilla de la creación. Y dice que cuando llegó a esa punta de ese cerro con su familia, había gritos, se escuchó. Y alguien gritaba y gritaba y gritaba. Y ellos se asustaron. Decimos, salimos, no, están pidiendo ayuda, no se podía distinguir. Hasta que finalmente él se atrevió y dijo, voy a bajar, y fue. Y cuando llegó había un hombre que decía, Señor, cámbiame, transfórmame, te entrego mi vida, Padre. Hazme nuevo, cámbiame. Y lloraba a los gritos. Yo te quiero decir que puede sonar
Muy lindo eso. Orar está bien, hermano, pero acordate que lo que te transforma, ¿qué es? La palabra. Gritá si querés. Orá por cambio, pero acordate que lo que te cambia, ¿qué es? La palabra. Yo veo hermanos que dicen, no, yo oro, pero no leo la Biblia. Es que no. ¿Cómo es eso? Orá y lee la Biblia. ¿Mm? Miren, a veces Jehová tuvo que decirle a Moisés que deje de orar y que se ponga en marcha. Dice Éxodo 14:15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué andas orando todo el tiempo para que el Señor te cambie? Marcha la Biblia, haz tu devocional. Orá, estudiala, transforma tu mente. Deja de orar por, Señor, cámbiame, hazme diferente. Está bien eso, pero tenés que marchar, hacer algo con eso. Hoy se hacen campañas de avivamiento, ¿viste? Para la iglesia. Que venga la iglesia pecadora y vamos a traer un super predicador y va a hacer campaña de avivamiento. ¿Eso pensás que te va a cambiar? No, te va a emocionar una noche, pero eso no te transforma. Otros dicen imposición de mano, a ver si sale el pecado, sal fuera pecado, ¿sí? Y no, porque lo que te transforma es la palabra. Hay gente que viene y me dice, óreme, si querés te oro, pero eso no te va a cambiar. No es que necesitas una oración poderosa de lamas para cambiar. Apenas puedo yo con mis pecados y voy a... Tenés que acercarte a la palabra. Tenés que cambiar por el poder de la palabra. Dice ahí 1 Tesalonicenses 2:13, hablando de la palabra, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa, obra en nosotros. Debemos leer más. Debemos oír más la Biblia, debemos meditar más en la palabra. Eso. Y por último, miren, la transformación es realizada por el Espíritu en conjunción con el esfuerzo del creyente. Porque acá, hermano, dice que Él nos transforma de gloria en gloria. Y esta mañana decíamos que, ¿qué significaba? De un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Dios nunca está conforme, hermano. Ahora ustedes dirán, oh, qué Dios que me presiona el cambio. No, dale gracias a Dios, que Él quiere llevarte al parecido de Cristo y no se cansa Dios. Es tan humilde el Señor que no se cansa. ¿Y cuántas veces nos resistimos al cambio y Dios permanece ahí con amor? Él nos podría dejar, ¿se entiende?, abandonado a nuestras pasiones bajas. Podría enjuiciarnos y decir, más sí, reventar. Pero Él nos ama tanto que dice, no, te tengo que llevar al cambio. Y te tengo que llevar de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. No te voy a dejar así. Y yo te quiero decir, hermano, si estás apartado, volvé al Señor. Porque si sos un verdadero hijo de Dios, Dios te va a perseguir, te va a carcomer la conciencia. Cuando estés en el boliche, cuando estés tomando, el Señor va a estar ahí y te va a carcomer la conciencia porque Él no va a parar. Bendito Dios que no para. Amoroso Dios que no para. Y a veces te va a tener que llevar a los peores quebrantos y hacer sufrir las consecuencias de tus pecados de la manera más cruda, simplemente para volverte a Él de nuevo y transformarte y cambiarte. Y Dios no va a parar. Yo sé que hay algunas personas que se han tal vez rendido a sus pecados. Lo has intentado por años y decís, no, ya está. Vivís con ese pecado siempre. Créele a Dios. Dios quiere cambiarte. Dios quiere transformarte. Y Dios puede hacerlo. Lo que pasa es que no le estamos permitiendo obrar como Él quiere obrar. Pero aún así Él sigue obrando. Y si estás en esta noche, en este lugar, es porque Dios está obrando y te quiere volver. Y no te va a dejar. Si sos su hijo, no te va a dejar.
Preguntale a Jonás hasta dónde lo buscó. ¿No te va a buscar a vos? ¿Qué necesitas? ¿Que te busquen un accidente? ¿Que te busquen un hospital, en terapia intensiva? ¿Dónde querés que te busque Dios? ¿Dónde querés que te encuentre el Señor? Yo prefiero que en esta noche el Señor te encuentre en este lugar y le diga: Señor, ya no huyo más, ya no escapo más, aquí estoy, me rindo, sé que soy tu hijo. Y si no tenés a Cristo en esta noche, decirle: yo quiero cambiar. Y yo sé que para cambiar necesito a Cristo. Él es la clave del cambio. Estar en una iglesia no te cambia. Lo que te cambia es el poder del Evangelio. Lo que te cambia es Jesucristo. Entonces, vamos a ponernos de pie y a terminar orando. Pero me gustaría hacer 2 oraciones. Miren, se movieron muchas cosas, mucha gente estuvo trabajando por esta conferencia. Y si hay algo que estoy seguro que los hermanos de El Chingo quieren, es que haya frutos. Y ojalá que hoy haya esos frutos. Vamos a hacer 2 oraciones. 1, pedirle a Dios que te salve. ¿Querés cambiar? El Señor puede. Él quiere. La pregunta es si vos querés. Y en esta noche abrí tu corazón a Cristo como tu Salvador. Y en segundo lugar, vamos a hacer una oración de restauración. ¿Te va a buscar? Sí. ¿Dónde querés que te encuentre? ¿Por qué mejor no dejas que te encuentre aquí? Vamos a orar. Si no tenés a Cristo en tu corazón, decile: Señor, yo quiero cambiar. Pero Señor, no puedo. Y hoy entendí que sin Cristo no se puede. Tú conoces mis pecados y sé que merezco el infierno por ellos. Pero creo que Jesús murió en una cruz para salvarme. Creo que Él resucitó al tercer día para salvarme. Y creo que Él puede ser mi Salvador. Sálvame. Recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Cámbiame, transfórmame. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás lejos de Dios en esta noche, decirle: Señor, yo no quiero que me encuentres en la peor tragedia. No quiero que me encuentres en el dolor. No quiero que me encuentres en las consecuencias de mis pecados. Señor, yo no quiero huir más de ti. Sé que soy tu hijo y nada va a cambiar eso. Y en esta noche vuelvo a ti de todo corazón. Restáurame, perdóname, límpiame de mis maldades, cámbiame. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Que el Señor les bendiga.
consume todo mi